Hola, buenos días con todos. Acá un gusto poder conectarnos con ustedes y poder hacer llegar acá la voz de dos especialistas en el tema. Eh, Sobre todo ellos van a hablar algunas cosas importantes, contextuales, conceptuales también, y lo que sucede en la escuela, pero lo que más nos interesa es de que ustedes puedan hacer las preguntas que la tienen ahí, que muchas veces los hemos conversado cuando estamos en la zona. Entonces, vayan preparándolas mientras ustedes puedan escuchar lo que estos dos especialistas nos van a decir. Tenemos a Vicente Ota Rivera, que es sociólogo, especialista en estudios culturales y es ex viceministro de Interculturalidad. Y también tenemos a Ana Cárcamo Hidalgo, que es docente y socióloga. Entonces, yo los dejo en primer lugar con el señor Vicente Ota Rivera. Bueno, muy buenas tardes. Un verdadero gusto poder conversar con ustedes. Eh, Además, este es un tema sumamente importante que hay que ubicarlo desde la búsqueda, desde la construcción de relaciones interculturales y de la educación intercultural en el Perú. En realidad, la interculturalidad en la sociedad y su expresión en políticas públicas es un hecho relativamente nuevo, ¿no? Prácticamente en los últimos 30, 35 años. Bueno, y en el Perú está sumamente atrasado. ¿Cuáles son las razones por las cuales debe haber una educación intercultural? Por una razón bien sencilla, ¿no? O sea, la relación intercultural significa la relación entre culturas diferentes, entre pueblos diferentes. Entonces, a un país pluricultural como el nuestro, o sea, donde hay tantas culturas, el censo, ¿no? Indica, o la definición de la diversidad cultural en nuestro país, indica que hay más o menos 48 pueblos diferentes en nuestro país. Y esos 48 pueblos tienen más o menos 19 familias lingüísticas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos en un país donde hay una gran diversidad cultural y hay igualmente una gran diversidad idiomática. Ahora, ¿eso cómo se traduce? Se traduce en formas de vida diferentes, ¿no? En cosmovisiones, en expresiones culturales diferentes. Entonces, un Estado que pretende ser nacional, democrático, tiene que recoger esa diversidad y transformarlos o expresarlos en políticas públicas interculturales. ¿Qué significa políticas públicas interculturales? Por lo menos, ¿no es cierto?, una educación que sea intercultural, y en nuestro caso tiene que ser en varios espacios, intercultural y bilingüe además, ¿no? O sea, no solamente reconocer la manera diferente de pensar, de vivir de los pueblos, sino también la diferente manera en que habla, el diferente idioma que tiene, ¿no es cierto? Ustedes que están en la región central tienen una experiencia directa con expresiones idiomáticas y culturales ayánicas de un lado, ¿no? Y de otro lado andino, de lo que viene de la región Junín y seguramente de migrantes de Ayacucho, Huancavelica, que también pueblan y están presentes en esa zona central. Entonces, eso tiene que expresarse en aspectos principales de la vida social, o sea, educación, salud, justicia, seguridad. Tendría que haber expresiones de políticas hechas pensando en la tradición, en las culturas de esos pueblos, y también en muchos casos manejándose y aplicándose con idiomas de la zona, ¿no? En este caso, no solamente costumbres y tradiciones de lo que han sido en lo que es en los pueblos ayánicas o andinos, ¿no? Sino también aplicándose en idioma de los pueblos originarios o indígenas. Esa es la idea principal. Ahora, no hay tiempo, ¿no?, para hacer una conversación más amplia. Lo único que yo les puedo decir para terminar esta introducción es que hay un diagnóstico muy completo que se hizo entre el
2010 y 2011, por lo que es ahora el INDEPA, ¿no? El Instituto de los Pueblos Amazónicos, Afroperuanos, en fin, y se hacía una evaluación del estado de las políticas interculturales en educación, en salud y en gestión, en gobernabilidad. Y en todos era profundamente deficitario, profundamente deficitario. Les doy un indicador nada más para que tengan una idea del grado de déficit que se producía. El 2010, se calculaba que hay casi la misma masa, me parece, de niños, ¿no? En edad preescolar y escolar inicial, que era más o menos de 1 millón de niños en condiciones interculturales, ¿no? Y la cobertura, ¿no? Lo que el Estado presentaba, ¿no? Sobre ese porcentaje era más o menos un 12 o 13%. O sea, solamente el 12 o 13% de la demanda de los colegios, de los centros educativos que requerían educación intercultural, estaba siendo satisfecha, ¿no? O sea, más o menos un 85, un 87% de toda esa población escolar no tenía respuesta pertinente para una educación intercultural. O sea, no había maestros bilingües, no había maestros interculturales, no habían materiales interculturales, en fin. Entonces, con eso ya ustedes tienen una idea, ¿no? De la magnitud que implica en nuestro país, ¿no? La insatisfacción, ¿no? De respuesta frente a esta demanda tan importante en un sector numeroso de la población peruana, ¿no? Eso es lo que yo les podría decir empezando este diálogo que me parece tan valioso por poder intercambiar estas experiencias de un tema que muy necesario en nuestro país, ¿no? Gracias. Bueno, buenos días. Yo fui profesora hace 40 años, no parece, pero ya tengo alumnos que ya hace 40 años estuve bajo lo que es un sistema educativo que imponía a todos contenidos curriculares por igual. Y desde esa experiencia, que hace 30 años creo que no ha cambiado mucho la situación, es que he preparado esta exposición. Interculturalidad en la escuela. El sistema educativo es un sistema en crisis. ¿Por qué? Porque todo el modelo de civilización, la cultura occidental dominante, que es la cultura dominante, está en profunda crisis. Y dentro de esta crisis social, económica, política, las instituciones que ha creado este sistema, como la escuela, la religión, el sistema financiero, la política, el sistema político, todo está de cabeza. Entonces tenemos que repensar dentro de todo ello lo que es el sistema educativo. No responde a las demandas de la realidad, ya lo ha dicho Vicente. La educación sigue siendo solo cognitiva, solo bancaria, que era lo que llamaban los educadores que desarrollan sistemas alternativos, ¿no? El maestro está arriba, los alumnos están abajo, tienen que escuchar, solo se desarrolla una parte del cerebro, no hay nada creativo, no hay nada lúdico, no hay nada que nos enseñe cómo vivir realmente, cómo soñar, cómo ser felices. Porque si aprendiéramos algo de eso, estoy segura que podríamos acercarnos mejor al otro, al diferente, ¿no? Por lo tanto, sigue siendo vertical, es una réplica de aceptar al que sabe, y el que sabe no es siempre el que sabe, el médico no es siempre el que sabe, el doctorcito no es siempre el que sabe, hay otros saberes, hay otras formas de saber, no necesariamente del que ha ido a la universidad. El chamán puede saber más que un médico. Entonces,
todo eso tenemos que repensarlo. La educación sigue siendo la vaca sagrada que la cultura hegemónica impone. Algunos conceptos de interculturalidad solamente para repensar un poco el tema, ¿no? Y que me da pie para lo que voy a decir después. Es un intercambio que se construye entre personas, conocimientos, saberes y prácticas culturalmente distintas, buscando desarrollar un nuevo sentido de convivencia. Esta convivencia en su diferencia. Un espacio de negociación y de traducción, donde las desigualdades sociales, económicas y políticas, y las relaciones y los conflictos de poder de la sociedad no son mantenidos ocultos, sino reconocidos y confrontados. Por eso es que mi exposición, francamente, confronta. La interculturalidad requiere un aprendizaje activo que derive de la experiencia del alumno y de su comunidad, que involucre al alumno en el proceso de descubrir y construir el conocimiento y que lo impulse a una acción dirigida a transformar la sociedad. Eso es lo que tenemos que hacer, transformar una sociedad que no responde a la realidad, que no nos identifica. ¿Qué hacer como maestros? A mí lo que me funcionó fue salir de la escuela. La escuela es un corset. Entonces hay que salir de la escuela, ir a la comunidad, ser muy sencillos. No porque somos maestros nos tenemos que creer que somos los dueños de la verdad. La verdad la tenemos todos. Entonces, la escuela debe estar integrada a todos los demás actores de la comunidad. Debemos de integrar, de hacer más reuniones con el Ministerio de Agricultura o con quien represente ahí al Ministerio de Agricultura. Yo recuerdo que trabajé en Iscuchaca y me dieron para enseñar inglés a una población quechua hablante. Hablaban también castellano un poquito, pero más hablaban quechua. Entonces, yo lo que hice fue buscar al Ministerio de Cultura, ¿no? Y ahí en el Ministerio de Cultura pues encontré técnicos que les podían ayudar a ellos a mejorar sus técnicas de cultivo, a mejorar la crianza de animales. Ellos criaban animales. Entonces, yo decía, si les enseño inglés, ¿de qué les va a servir cuando ellos sean grandes? Ellos necesitan mejorar sus sistemas de producción y con eso pues mejorar también sus niveles y su calidad de vida, ¿no? Entonces, hay que destruir lo que hay y crear cosas nuevas, cosas diferentes con los demás, no creyéndonos que nosotros tenemos la solución, con los demás, con ¿cómo se llama ahora? Es salud, ¿no? Con la oficina de salud, con todas las instituciones activas que puedan haber en la comunidad. Educar desde el amor, desde el corazón, desde la comprensión del otro. Todos somos únicos e irrepetibles. Un maestro es lo más importante que puede haber en una comunidad. Está trabajando con la vida de un ser humano. Si nosotros no somos felices enseñando, mejor no enseñemos. Tenemos que hacer lo que nos haga felices. Y si lo hacemos, y si somos felices haciendo lo que hacemos, tenemos que dejar una impronta en nuestros niños. Entonces, fluirán las cosas. Llegaremos a ellos desde otro camino. Tenemos por eso que cambiar completamente nuestro chip. Nosotros también hemos recibido muchos códigos mentales porque nadie nos ha enseñado estas cosas nuevas, nadie nos ha enseñado que está mal muchas cosas que se están aplicando desde arriba. Por eso tenemos que ser creativos, por eso tenemos que ser productivos. Una persona que está feliz haciendo lo que hace es creativa, es productiva, es sana. Y tenemos lo más maravilloso que tiene este país, que lo acaba de decir Vicente, la biodiversidad que hay.
seres humanos integrados a la naturaleza, seres humanos mágicos. Reconozcamos que hay un valor en esas culturas, no porque vinieron los españoles y nos dijeron que éramos salvajes, somos salvajes, no, de ninguna manera. Todos somos únicos e irrepetibles y estamos aquí con unos poderes innatos que nadie nos enseña a desarrollar. Despertemos esos poderes que tenemos adentro. El conocimiento está en la búsqueda de nosotros mismos y en la relación con los demás. Si nosotros buscamos nuestra identidad, ayudamos también a que todos desarrollemos nuestra propia identidad, y así podemos crear una sociedad democrática, libre, feliz. Y por último, porque yo honestamente pienso que, por favor, si ustedes pudieran participar y decirnos sus dudas, decirnos qué esperan de esta videoconferencia, ¿no? Esto es cómo practicar la interculturalidad, un reconocimiento mutuo de las demás culturas, comunicación afectiva, que yo les decía del corazón, mucho diálogo, mucho debate con todos los entes vivos de la comunidad, una convivencia social, aprendizaje mutuo, consenso desde las diferencias, cooperación, convivencia, intercambio de saberes y experiencias, y mucha confianza. Esto es pura teoría, pero de todas maneras también sirve de algo. Muchísimas gracias. Sí, bueno, después de haber escuchado estas interesantes ideas, vamos a esperar que nos den sus comentarios, así que voy a dar pase a cada uno de los lugares, ¿no? En este momento damos pase entonces, Mazamari, adelante, los escuchamos. Buenos días, Rosa María, un saludo especial de acá desde Mazamari. ¿Preguntas? No hay duda. Bueno, hasta el momento hemos estado muy atentos aquí, tanto los padres, la familia, los estudiantes de la institución educativa, ¿no? De acá hasta el Día del Niño, donde nosotros venimos trabajando desde ya con esta institución, ¿no? Que también tiene un albergue de estudiantes de diferentes comunidades nativas, tanto ayánicas como nomaxiguengas, ¿no? Y asimismo también aquí en nuestra población hay ya una cultura, ¿no? Hay un intercambio de culturas, es decir, se practica la interculturalidad aquí en la institución y asimismo en nuestro distrito de Mazamari, como es también en la municipalidad, existe una área, una sugerencia de comunidades ayánicas, ¿no? Que este año se ha iniciado con los diferentes congresos. Y asimismo también desde la partida del telecentro también hemos estado atendiendo a diferentes comunidades nativas, ¿no? Donde ellos han insertado a las nuevas tecnologías, ¿no? A través del módulo de alfabetización digital. Gracias, Lima, adelante. Vamos a hacer una presentación de 3-4 minutos, así muy rápido, para luego pasar a Mazamari con las preguntas y que también eso los puede orientar a ustedes, ¿sí? Bueno, colegas, buenos días, ya son las 12, buenas tardes. Bueno, lo primero es un comentario sobre esta comunicación que estamos haciendo, ¿no? Qué maravilla, una cosa extraordinaria, ¿no? Cómo ha cambiado el mundo. O sea, a pesar de los problemas que puedan haber con corte de luz, con se baja la batería y cosas por el estilo, yo solamente quiero mencionarle 3 cosas de cómo ha evolucionado la comunicación y la educación, ¿cierto? Hasta antes de la invención de la imprenta, todo el registro de las historias, de las estadísticas, en fin, era a manuscrito, ¿no es cierto? Por eso que los centros que eran depositarios del saber eran normalmente la iglesia, ¿no es cierto? Eran normalmente los centros religiosos que eran los que iban acumulando, y por eso habían esos célebres conventos donde se escribía y se hacía, ¿no? Algo del registro de la época. Entonces, estamos hablando de cuánto, estamos hablando, pues, no sé, antes de Cristo, ¿no? Cuando empieza la escritura, o sea, los griegos empiezan más o menos la escritura. Antes de Cristo estamos hablando de, ¿no es cierto?, de 2300 años, más o menos.
hasta 1500, que es donde empieza el Renacimiento y se inventa la imprenta, ¿qué sería? Pues el 0.1% tenía acceso a la información, o el 0.01, ¿no es cierto? Los monjes y los reyes, en algunos casos, nada más. Cuando se inventa la imprenta, eso se amplía, ¿no es cierto? Pasa a ser el 5%, el 10% de la población universal. Pero cuando empieza Internet, que es en donde estamos ahora, ¿qué estamos hablando, no? Somos 7.000 millones de personas, escribe y lee o accede a información, 6.900. Miren ustedes el cambio así exponencial de cómo se ha modificado el intercambio de información, la escritura, la comunicación. Y a todo esto para ir a nuestra historia, al Perú. Un grave problema en nuestro país es que ese intercambio de información, de comunicación, en fin, entre los peruanos no se hace bien, ¿no? Y no se hace bien porque como existen diferentes pueblos, ¿no? O sea, para hablar en la Amazonía, ¿no? Ashánica, Machiguengas, Campas, o sea, dicen que hay 50 pueblos indígenas en nuestro país, ¿no es cierto? Y se habla 20 familias lingüísticas, pero ninguna de estas tiene una expresión desde el Estado, o sea, no se reconoce eso en el Estado. Entonces no hay profesores para cada uno de estos grupos, ¿no?, lingüísticos o pueblos, no hay materiales adecuados, no hay materiales pertinentes, y tampoco hay currículums pertinentes. Entonces, una buena parte de esta población que forma, ¿no?, esta diversidad cultural y lingüística no está incorporado al Estado, o sea, no forma parte realmente de la nación que tiene derechos. Entonces, por eso es tan importante la educación intercultural, ¿no es cierto? La educación intercultural, como debería ser también salud intercultural, ¿no es cierto?, o justicia intercultural, o seguridad pública intercultural, ¿no? Lo que quiere hacer es que el Estado tenga políticas para cada uno de esta diversidad de pueblos y lingüística pertinente, ¿no? O sea, que tenga profesores bilingües. Algo, bueno, dijo acá la colega en antes sobre que quiso enseñar inglés en un pueblito de Iscuchaca, donde la población era prácticamente monolingüe, quechua hablante. Entonces, ¿qué es lo que...? Era la currícula. Muy bien, muy bien, muy bien, ya lo sé, no creo que eso sea motu propio. Ahora ustedes van a ver, y eso yo he visto algo del debate del último año, donde, ¿no?, este ministro Jaime Saavedra está planteando como una de las innovaciones potentes de la currícula educativa, que es la generalización del inglés, ¿no es cierto? Lo cual no está mal, porque vivimos en un mundo globalizado, requerimos idiomas y técnicas que nos permitan insertarnos en esa globalización, pero la globalización también implica identidad. O sea, uno se incorpora a una multitud sabiendo quién es. O sea, uno no se mete a una multitud y luego es arrastrado como cuando lo llevan a ver un partido de fútbol y no sabe a dónde está yendo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante la identidad. Y la identidad no se puede construir si no hay ese reconocimiento, ¿no?, de la cultura de uno, el respeto por la cultura de uno. Por eso, conocer uno su idioma, su cultura, su historia, su tradición, es fundamental, porque eso es lo que significa la identidad y eso es lo que nos permite interactuar de una manera adecuada con un mundo diverso, con un mundo globalizado, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que yo saludo esta iniciativa que se están desarrollando ustedes. Hay un esfuerzo, yo he participado y conozco de otros esfuerzos que le llaman la difusión de los TIC, ¿no?, de la tecnología de la información y comunicación, también en el centro y en otros lugares. Hay un programa que desarrollaban una red que se llama Ruta del Sol, ¿no?, que eran como 8 o 10 ONG que tenían convenios con varias entidades educativas, gobiernos regionales incluidos, con grupos, colectividades fuertes como Fe y Alegría, en fin, y está bien, o sea, eso está muy bien, porque estas tecnologías son parte, ¿no?, de las cosas que tenemos que utilizar
para interactuar adecuadamente en este mundo que ha cambiado tanto, ¿no? Entonces, yo los saludo y realmente los felicito por estos avances en el desarrollo de nuevas rutas de aprendizaje, de conocimiento. Entonces, si hay algunos temas, algunas cuestiones que a ustedes les interese, que quisieran informarnos, comunicarnos, o que se precise, que se aclare más, me dicen que tienen ustedes la palabra para hacer el diálogo. Mazamari, adelante para esta conversación.